Abramos la Biblia en el libro de Génesis. En esta ocasión corresponde iniciar el capítulo 37 del libro de Génesis. Y ahí vamos a leer la palabra de Dios. Dice Génesis capítulo 37, versículo número 1. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con ese sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. A partir de este capítulo 37 inicia la historia de José, quien se convertirá el protagonista de todo lo que resta de este libro de Génesis hasta llegar al capítulo 50, que es el último de este libro. La historia de José es la historia más larga, más detallada y mejor elaborada de todas las historias que hemos encontrado hasta hoy en este libro de Génesis. Es una historia muy coherente. Solamente es interrumpida por el capítulo 38, que parece ser una interpolación dentro de una historia que, como he dicho, tiene una coherencia muy marcada en relación a las otras historias que hemos hallado en este libro de Génesis. Los especialistas no saben cómo es que ese capítulo 38, o más bien la historia que ahí aparece,
llegó a ocupar el lugar que ahora ocupa, cuando, si uno lo piensa detenidamente, esa historia hubiera encajado muchísimo mejor en cualquier otro lugar, principalmente al final del capítulo 35. Hubiera sido el lugar ideal para esa historia acerca de Judá. Pero bien, el hecho es que quedó así redactada la palabra de Dios, y es así como vamos ahora a asumirla. Quiero decirle que hay tres maneras, al menos, cómo se puede tomar la historia de José. Una es de una manera literaria, es decir, como una historia. Y si usted la lee, es una historia que mantiene un suspenso. Es una historia que no le aburriría a nadie el poderla leer. Hablando puramente desde el punto de vista literario, como una historia. Pero una segunda manera como podemos allegarnos a esta historia de José es desde el punto de vista como hemos venido enfocando todos los personajes que hemos encontrado hasta hoy en Génesis, y es la historia de cada uno de ellos. En este caso, la historia de José como hijo de Jacob y como el hombre clave que Dios usará para preservar con vida al pueblo de Israel. Luego hay un tercer acercamiento que podríamos decir es ya más de interpretación, y es que sabemos que la historia de José contiene paralelismos muy apegados a la historia del Señor Jesús. Desde ese punto de vista podemos decir que José es un tipo del Señor Jesús. Consecuentemente, Jesús sería el antitipo de José. Entonces vamos a tratar, hermanos, de enfocar y acercarnos a la historia básicamente desde el punto de vista que se trata de la historia de José, el hijo de Jacob. Pero cuando sea pertinente y también nos quede el tiempo para hacerlo, haremos referencia a la tipología que la historia contiene y cómo anunciaba milenios antes lo que habría de suceder en la vida del Señor Jesús. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que a partir de ese capítulo 37, la historia retrocede. Esto es algo que ya he explicado en otras ocasiones, y es que Génesis a veces en el relato se adelanta varios años para dar por terminado lo que pudiera ser personajes que se han mencionado, pero que no van a tener mayor relevancia en el desarrollo de los planes y de la historia del pueblo de Israel. Un ejemplo de eso es que cuando estudiamos la vida de Abraham, veíamos cómo Génesis se apresura a relatar la historia de Abraham para luego regresar en el tiempo cuando Abraham todavía estaba vivo. Pero lo importante es que ha quedado ya clausurada el relato correspondiente a Abraham. Lo mismo vimos con el caso de Esaú, que es una historia que se adelanta siglos, pero luego nos regresa a este capítulo 37 cuando José solamente tenía 17 años. Pero aún dejando de lado la historia de Esaú, que es Edom, usted recordará que en el capítulo 35 ya estudiamos de la muerte de Raquel, la esposa amada de Jacob, y además también hemos visto la muerte de Isaac, padre de Jacob, abuelo de José. Sin embargo, al llegar al capítulo 37,
se regresa. ¿Pero por qué razón se adelantó a contar la muerte de Raquel, la sepultura de ella, la muerte de Isaac, para luego regresar? Se adelantó para cerrar el capítulo, para cerrar la historia de esas vidas. Pero ahora regresa. ¿Y por qué digo que regresa? Porque si usted pone atención a lo que yo digo, recordará que precisamente en el capítulo 35, cuando hablamos de la muerte de Raquel, yo le mencioné que para esa época aproximadamente José tenía unos 20 años de edad. Sin embargo, usted puede ver acá en el versículo 2 que dice que José tenía 17 años. Entonces, ¿cómo es que primero yo dije que tiene 20 y ahora resulta que tiene 17? Lo que sucede es que se está regresando en el tiempo. Otra evidencia que se está regresando en el tiempo es que cuando esto sucedió, Raquel, la madre de José, todavía estaba viva. Aún no había muerto. Y eso usted lo puede ver claramente en el versículo 10, cuando después de haber contado su segundo sueño, dice que su padre, Jacob, lo reprende. Pero oiga lo que le dice. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Y oiga, ¿acaso tu madre? ¿Quién era la madre de José? Raquel. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Es decir, Raquel estaba viva aún. Porque si ella ya hubiera estado muerta, no tenía sentido que Jacob dijera, ¿cómo va a ser que tu madre va a venir a hacerte reverencias? Entonces, estamos regresando en el tiempo varios años. ¿Pero qué significa esto? Lo que significa es que si Raquel estaba viva, también estaba vivo Isaac. Y entonces cuando José es vendido por sus hermanos, cuando él está teniendo estos sueños, todavía viven Raquel, todavía vive Isaac, por lo menos en este momento, cuando él tiene los sueños y cuando es odiado por sus hermanos. Posteriormente es cuando nacerá su hermano de padre y madre, que es Benjamín, y que precisamente en el alumbramiento de Benjamín es que Raquel muere. Pero recuerde que cuando José ya está en Egipto, él pregunta por su hermano Benjamín. Es decir, que José lo conoció. Es decir, Raquel murió antes que José fuese vendido como esclavo por sus hermanos. Pero Isaac todavía vivía. Es decir, que Isaac compartió el dolor con su hijo Jacob de haber perdido a José, según le hicieron creer sus hijos a Jacob, que despedazado por una fiera, cuando realmente no era así, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces digo todo esto, hermanos, para que nos ubiquemos en el tiempo y en lo que está sucediendo. Entonces estamos retrocediendo a cuando José era un adolescente, solamente tenía 17 años. Ahora, en la Biblia solamente hay dos personas a las cuales la palabra de Dios no les imputa ningún pecado. En este libro de Génesis hemos podido ver cómo Dios habla de las virtudes, pero también de los pecados que han cometido varios hombres, comenzando por Noé. El libro de Génesis no oculta la borrachera de Noé. Abraham, la escritura no oculta el adulterio de Abraham, las mentiras de Abraham. Isaac, no se oculta como él miente también. De Jacob ya no se diga, es del que más se exponen sus faltas y pecados. Y así en toda la Biblia, todos los personajes de la Biblia, se dice sus virtudes y se dicen sus pecados. Solamente, repito, hay dos personajes de quienes la Biblia solo habla en bien.
y no le señalan ningún pecado. Esos dos personajes son el profeta Daniel y José, el hijo de Jacob. La pregunta ahora sería, ¿cómo una persona puede llegar a tener una vida tan impecable, tan íntegra como la que tenía José, de manera que la Biblia no menciona ningún pecado que él haya cometido? La respuesta la vamos a encontrar en buena medida en los versículos que ahora hemos leído. Pero es importante decir lo siguiente: ninguna persona llega a ser un santo o una santa de la noche a la mañana. Es un proceso. Nadie puede llegar a tener un carácter íntegro, de total honestidad y transparencia delante de Dios, sino solamente como el resultado de un proceso que en el caso de José, y también es el caso de Daniel, comenzó a muy tempranas edades. En el caso de Daniel, aproximadamente a los 13 años de edad. Aquí, cuando esto sucedió, José ya tenía 17 años, pero no significa que a los 17 años él comenzó a ser lo que era. Esto nos debe enseñar entonces que un carácter de integridad, de santidad, de verdad, de justicia, es un proceso que toma tiempo, que toma toda la vida. Y los santos y santas de hoy son los hombres y mujeres que comenzaron hace mucho tiempo atrás a trabajar en su carácter, en sus decisiones, para poder alcanzar lo que posteriormente llegaron a ser. Por eso el mejor momento para iniciar una relación con Dios de integridad es en la juventud o en la infancia. Pero eso también no quita que una persona que sea adulta no pueda labrar un carácter íntegro. La clave es comenzar a trabajar en ello. Entonces vamos a ver cuáles son esas características que hacen de José no solamente el hombre que llegará a ser el segundo después de Faraón en Egipto, muy exaltado, sino que más importante que eso, cómo es que él llega a ser un hombre de carácter, de integridad, de santidad, que son los elementos que exactamente le sirven para llegar a alcanzar la posición que él llegará a alcanzar posteriormente. El desear tener una posición es algo que cualquier persona puede tener. Cualquier persona puede decir: yo quiero llegar a estar alto, muy alto. ¿Cómo me encantaría ser como José? Aunque sea de vicepresidente, que me dieran. Hay personas que les gusta la prominencia, que anhelan tener posiciones elevadas, pero ahí no se llega de manera indisciplinada, ni con la mentira, ni con una doble moral, sino que son los puestos que Dios da, pero que están reservados para aquellos y aquellas que llevan una vida de integridad, dominio propio, una vida disciplinada, moldeada para agradar al Señor. Dice el versículo 2, esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Ahí podemos notar una primera característica de José, que desde niño, desde adolescente, él comenzó a cultivar, y es la cualidad de la lealtad. Para que José
años después llegue a tener lealtad a su amo Potifar, y otros años después llegue a ser leal a Faraón, él primero tenía que haber aprendido a ser leal muchísimo antes, y lo aprendió en su juventud, en su casi infancia, cuando él aprende a ser leal a su padre. Porque dice que él le informaba a Jacob de los malos procederes, las malas conductas que sus hermanos tenían. Ahora, eso hay que entenderlo dentro del contexto del mundo del Antiguo Testamento. La reputación del padre o el patriarca, como le llamamos nosotros, en este caso Jacob, era algo que podía ser afectado por lo que sus hijos hicieran. Por eso es que cuando Simeón y Leví provocan la matanza allá en Siquem porque han violado a su hermana Dina, recuerda que las palabras de Jacob a sus hijos es: me han causado un gran mal. Uno podría preguntar, bueno, ¿y por qué le han causado un mal a Jacob? Si a quienes mataron son a los de Siquem, no a Jacob. Porque la acción de ellos se aplicaba al grupo familiar. Es decir, lo que quedaba mal no era la reputación de Simeón o de Leví. Lo que quedaba mal era la reputación de Jacob. Entonces, José sabía que las malas conductas de sus hermanos, a quien dañaban era su padre. Y es importante entender eso. Y por eso es que José, en un acto de lealtad a su padre, le informaba de las cosas incorrectas, las cosas malas que sus hermanos hacían. Para nosotros, hoy en día, José sería algo así como un soplón. Y eso es algo que hoy en día se ve mal, que una persona sea soplona. Pero allí en esa época no significaba eso, sino que significaba un resguardar la imagen de su padre. Entonces, por eso le digo, el carácter de José, primero, era un carácter de lealtad. Y cuán importante, hermanos y hermanas, es que nosotros también podamos desarrollar ese carácter de lealtad. Que aprendamos a ser leales los unos con los otros. Que aprendamos a ser leales con la congregación, con la iglesia. Porque si no somos leales entre nosotros mismos, o usted no es leal con su familia, usted no es leal con su iglesia, entonces lo que está haciendo es que está dañándose usted mismo y está dañando aquello de lo cual usted forma parte. Por eso en nosotros debe existir lealtad. Claro, lealtad no significa encubrir pecados y faltas. Lealtad es lo contrario. La lealtad de José le llevaba a decirle a su padre: esto y esto es lo que sucede con mis hermanos. Pero a veces nosotros no queremos ser leales. Nos gusta hablar mal de las personas, pero no nos gusta afrontar bíblicamente las cosas como deben ser aplicadas. Entonces, mostrar deslealtad hacia el supervisor, hacia el hermano, hacia la hermana, hacia el diácono, hacia la iglesia, hacia el pastor, si eso cualquiera lo hace. Pero la lealtad es el ciertamente señalar lo que está mal, pero hacerlo de una manera bíblica, no de una manera destructiva. Porque si no somos leales, mire, jamás usted va a llegar a una posición donde el Señor le exalte y donde lo honre. Porque Dios no va a exaltar a alguien que es mentiroso, mentirosa, traidor, de doble moral, que no usa de honestidad, que es hipócrita.
Dios no lo va a exaltar, porque entonces usará mal la posición que Dios le está dando. Entonces, lealtad es el primer elemento. Ahora, en el versículo 3 dice: Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Note cómo Jacob continúa cometiendo errores. Jacob, más que nadie, sabía los problemas que provoca el tener un hijo consentido, un hijo favorito. Porque recuerde que Jacob también había tenido un hermano, tenía un hermano que se llamaba Esaú. Y el favorito de su padre había sido Esaú. Y Jacob había experimentado todas el dolor, la tristeza de estar consciente de saber que él no es el favorito, sino que el favorito era su hermano Esaú. Y eso llevó a Jacob a mentirle a su padre, a ponerse en complicidad con su madre. Bueno, y le trajo todas las consecuencias dolorosas que ya hemos estudiado. Pero aun cuando él sabe eso, está cometiendo el mismo error de su padre. Y es que él tiene un hijo favorito, que es José. ¿Y por qué era el hijo favorito? Porque era el único hijo de la única mujer que Jacob amaba, la cual era Raquel. Entonces, como era la esposa a quien él amaba, lógicamente él tenía una preferencia por el hijo que había tenido con esa esposa, que era Raquel. Esto es lo que va a comenzar a abonar en el odio que los hermanos de José sentirán contra él. Primero, porque José contaba a su padre todo lo malo que hacían ellos. Eso les caía mal a ellos. Segundo, les caía mal el saber que José era el favorito de sus padres, el que él más amaba. Y tercero, como era el que más amaba, leamos de nuevo el versículo 3, Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Y oiga esto: por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. La expresión en hebreo que se ha traducido acá mangas largas es una expresión muy extraña, muy oscura, difícil de traducir, y que solamente aparece en 2 ocasiones en la Biblia. En la versión Reina Valera, que probablemente muchos de ustedes tienen, lo que dice es una túnica de diversos colores. Pero lo que sucedió es que cuando Casiodoro de Reina, que hizo esa traducción, él se encontró con esas extrañas palabras en el hebreo, y son tan extrañas que en esa época, estamos hablando del siglo XVI, Casiodoro de Reina no sabía qué significaba. Entonces lo que él hizo fue acudir a la Vulgata, que era la traducción al latín que había hecho Jerónimo, Eusebio Jerónimo, y que era la Biblia oficial, y lo siguió siendo por varios siglos más de la Iglesia Católica Romana. Entonces sucede que Eusebio Jerónimo, al hacer la Vulgata, él tradujo esa expresión hebrea extraña, poniéndole una túnica multicolor. Entonces de ahí Casiodoro de Reina toma la expresión, y al hacer lo que hoy conocemos como la versión Reina Valera, él puso una túnica de diversos colores. Pero ahí le estoy hablando del siglo XVI. Después de eso, muchos años han transcurrido. Se ha avanzado mucho en el estudio de las lenguas antiguas. Y aunque todavía hoy sigue siendo una traducción o una expresión extraña, no obstante, hay ahora un mayor acuerdo entre los eruditos que la traducción más exacta es como aparece aquí en la Nueva Versión Internacional.
una túnica de mangas largas. O sea, sería una traducción más adecuada que la de multicolor, como dice la Vulgata, o de diversos colores, como dice la Reina Valera. Hay otras traducciones también, muy buenas, por cierto, que también traducen de mangas largas. Ahora, le dije que la expresión solamente aparece 2 veces en la Biblia. Esta es una. Y la siguiente vez es cuando se menciona en el libro 2 de Samuel, cuando se relata aquel episodio de los hijos de David, del rey David. David tuvo una hija que se llamaba Tamar. Y Tamar tenía un medio hermano que se llamaba Amnón. Amnón se enamoró de su media hermana Tamar y dice que la violó, terminó violándola. Y después de violarla, la echó de su casa. Entonces dice que al echarla, lo que hizo Tamar fue que tomó su túnica de mangas largas y dice que la rompió. Y explica en el libro 2 de Samuel por qué Tamar utilizaba una túnica de mangas largas. Y dice que la utilizaba porque ese era el vestido que utilizaban las vírgenes. Es decir, aquellas personas que no habían tenido contacto sexual, pero como ella había sido violada, por eso es que ella la rompe en señal de dolor, pero también porque de la misma manera había sido rota su pureza por su medio hermano. Entonces, eso nos da luz para entender por qué José recibe de parte de su padre una túnica de mangas largas. Y es porque José llevaba una vida de pureza sexual, la cual sus hermanos no tenían, comenzando por el mismo Rubén, que hemos estudiado ya que se tuvo relaciones sexuales con una de las concubinas de su padre. En el siguiente capítulo vamos a encontrar a Judá y lo veremos como él lleva una vida de inmoralidad sexual sin ninguna vergüenza. Pero en el caso de José, él era un joven de 17 años, pero que había aprendido el dominio propio. Y entonces él llevaba una vida de pureza sexual. Y por esa causa su padre le regala una túnica de mangas largas, que era la vestidura de las personas vírgenes, que llevaban una vida de absoluta integridad. Entonces note, la pureza sexual es algo que se construye desde la juventud. Y José lo había hecho. Si a usted le cuesta o se ha preguntado alguna vez, bueno, ¿cómo hizo José? Cuando aquella señora, la mujer de Potifar, que era una mujer rica, y por ser una persona adinerada, seguramente era una señora que se vestía muy elegantemente, era muy atractiva, y seduce a José. Pero usted sabe que la respuesta de José es una negativa. Y le dice, no, yo no voy a pecar ni contra Dios, ni contra mi amo. Y decide respetarla. Eso molesta tanto a la señora de Potifar, que es así como José va a parar a la cárcel. Ahora, le decía, tal vez usted se ha preguntado, ¿cómo hizo José? Si allí él tenía tal vez sus 18 años, o 19 o 20, vaya si usted quiere. Pero ¿cómo hizo para poderle decirle no a una persona bajo esas condiciones? ¿Sabe cómo? Porque él toda la vida había dicho que no. Toda la vida le había guardado su pureza sexual. Y eso, por eso yo le decía, nadie se hace santo de la noche a la mañana. Si una persona está acostumbrada, está habituada, que cuando siente una presión sexual, accede a ella, esa persona se ha habituado a acceder a las presiones sexuales. Lógicamente, cuando venga una nueva presión sexual, lo que hará es lo que está acostumbrado o acostumbrada a hacer, ceder a esa presión sexual. Pero si por el contrario la persona se ha habituado
a decir no, a ejercer un dominio propio, a ejercer un control, y ha aprendido a eso desde su juventud. Cuando vengan las peores proposiciones, la persona como José será capaz de decir no cuando haya que decir no. Entonces nadie puede pasarse la vida jugando. Hay muchachos que, como se dice popularmente, son muy novios cuando son solteros, y que andan con una hermanita, y que andan con la otra hermanita, y que andan con la diaconisa, y que andan con la maestra de iglesia infantil, que la supervisora, y ahí andan revoloteando por todos lados. De repente hay alguna hermana que dice: esta es con la que yo me voy a casar. Pero como la joven ya sabe que él es un picaflor, entonces viene y le dice: mira, hermano, a mí lo que me preocupa es que yo lo he visto que usted es muy amigo de otras jóvenes. Y dice: ah, no, hermana, no se preocupe, yo voy a cambiar. Mire, si nos casamos, usted verá que yo renuncio a todas las demás y seré fiel a usted. No lo va a hacer, es mentira. Nadie puede cambiar de la noche a la mañana. Si él se ha habituado a ser un picaflor, el matrimonio no lo va a cambiar. Lo seguirá haciendo siempre. Esa persona primero tiene que construir su integridad, tiene que construir su dominio propio, tiene que aprender a decir no. Y solamente en una persona que ha aprendido a decir no, se podrá confiar que ante tentaciones muy fuertes, muy abiertas o hasta descaradas, como fue el caso de la mujer de Potifar, uno podrá tener la confianza que esa persona dirá no. Entonces note, lo que va a llevar al éxito a José posteriormente es su pureza, que él ha aprendido a vivir en pureza. Claro, cuando Jacob le da esta vestidura, sus hermanos lo odian aún más. El versículo 4: viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban, ya ni le hablaban. Pero el punto es esto: ¿quién tenía la culpa que su padre no les diera una túnica de mangas largas a sus otros hijos? Ellos tenían la culpa, si eran unos grandes inmorales. ¿Cómo le iba a dar una túnica de mangas largas a Rubén, que se había acostado con una de sus concubinas? ¿Cómo le iba a dar una túnica de mangas largas a Judá, que lo vamos a ver viendo, metiéndose con prostitutas, llevando una vida inmoral? Entonces el odio, como lo dice las cartas de Juan, que Caín mató a Abel, y pregunta: ¿por qué causa lo mató? Dice: porque las obras de Abel eran buenas, en tanto que las de Caín eran malas. Entonces, ¿por qué Caín odió a Abel? Porque él era bueno y Caín sabía que él era malo. Lo mismo sucede acá. Le tienen envidia y odian a José porque saben que él conserva una pureza que ellos pisotearon hace ya mucho tiempo y reiteradas veces. Y como para eso no se puede regresar, no hay marcha atrás en el tiempo, entonces es ahí donde comenzaron a odiarlo más de lo que ya lo odiaban. Para colmo, dice el versículo 5, que cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, esos le tuvieron más odio todavía. Y les cuenta los dos sueños que él tuvo. Todos los sueños que van a aparecer en esta historia de José aparecen por pares. Aquí tiene usted los sueños del mismo José, que son dos sueños. En el caso del copero y el panadero son dos sueños también, el del copero y el del panadero. Y luego los sueños de Faraón también son dos sueños, el de las espigas llenas y las espigas vacías, que es un sueño, y el otro sueño que es el de las vacas gordas y el de las vacas flacas. Entonces siempre aparecen en pares. El primer sueño que José tiene es que dice que se vio con sus hermanos que él estaba espigando
en el campo y habían atado en manojos lo ya espigado. Pero cuando cada quien puso su manojo en pie, José pudo ver cómo los 11 manojos de sus hermanos comenzaban a hacerle reverencia a su manojo. Fíjese que es interesante que aquí, en ese momento, todo mundo entiende lo que significan los sueños de José. Y parece que el único que no entiende lo que significan es José. Porque José lo cuenta de la manera más cándida, más inocente, más ingenua posible. O sea, ¿cómo se le ocurre contarle a sus hermanos un sueño en donde el significado ellos lo comprenden, y es que le van a rendir reverencia a José? La única explicación que puede haber es que José no entendía el significado del sueño. Él lo contó solo como un sueño. Claro, era un sueño de Dios, porque es un sueño que se hará realidad. Pero sus hermanos ahí lo odiaron todavía más. Porque no quiere decir que tú vas a reinar sobre nosotros. Quiere decir que vamos a venir y nos vamos a arrodillar, te vamos a hacer reverencia. Entonces los hermanos entendían el sueño, pero José no. Entonces, eso es algo que José aprenderá en los siguientes años, a interpretar sueños. Luego tiene el segundo sueño, que también se lo cuenta, no solo a sus hermanos, sino que a su padre Jacob también. Y les dice: yo vi que el sol y la luna y 11 estrellas me hacían reverencia, se inclinaban delante de mí. Y claro, sus hermanos lo odiaron aún más, y el mismo Jacob se molestó y le dijo: ¿qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Entonces, note, el sueño lo entienden los hermanos, lo entiende Jacob, entienden el significado. Solo José no lo entiende. Lo entiende a partir que sus hermanos le están diciendo el significado, que su padre en este caso le está diciendo el significado. Pero vea esto, el versículo 14. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Es decir, Jacob en el momento se molestó y se lo dijo: ¿cómo es eso? Que vendré yo, tu madre y tus hermanos a arrodillarnos delante de ti. Pero después Jacob dice que se quedó meditando en eso. ¿Por qué? Porque Dios le había hablado en sueños varias veces a Jacob. José había visto allá en Betel el sueño, aquella noche cuando huía de su hermano Esaú, la escalera que subía al cielo, y vio ángeles que subían y bajaban. Él sabía que esa era la manera como Dios hablaba. Entonces Jacob, aunque aquí no lo entiende, pero él comienza a meditar y dice: ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que Dios le quiere enseñar o le está mostrando a mi hijo? ¿Qué significa esto? Claro, aquí Jacob, él medita, pero él no entiende. Sería años después, hasta que él se da cuenta que su hijo no está muerto, sino que vive, que él entiende el cumplimiento de estos sueños. Ahora, como le he dicho, hasta ahora hemos enfocado estos versículos desde el punto de vista de la historia de José. Pero le dije que también José es un tipo de Jesús. Así como José era el hijo favorito de Jacob, también el Señor Jesús es el hijo amado del Padre. Lo dijo el Señor, el Padre, cuando Jesús fue bautizado en agua. Dijo: este es el hijo al que yo amo y en quien está mi complacencia. En el monte llamado de la transfiguración, otra vez la voz del Padre vuelve a hablar y vuelve a repetir: este es mi hijo amado, óiganlo a él. Entonces el Padre dio testimonio que Jesús era su hijo favorito, su hijo amado. Jacob le regala una vestidura de mangas largas a su hijo José,
que hablaba de la pureza moral que él tenía. De igual manera, el Padre dio testimonio de la inocencia y la pureza que había en su Hijo Jesucristo. Por eso es que Él es comparado con un cordero, porque los corderos son inocentes. José es odiado por sus hermanos. De igual manera que el Señor Jesús fue odiado por sus hermanos los judíos, por los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los doctores de la ley. Le tenían envidia, lo odiaron, querían matarlo, como van a querer matar también a José. Pero además, José está teniendo sueños. Y en estos sueños, él ve que sus hermanos vienen y se arrodillan delante de él. Y aunque él mismo aparentemente no entiende los sueños, pero sí lo entienden sus hermanos, lo que él les está diciendo es que él va a reinar sobre ellos. Y eso es lo que Jesús vino a anunciar. Jesús vino a anunciar las buenas nuevas, que el reino de Dios se ha acercado. Y él dijo que él era el rey. Y dijo que había venido para reinar. Y por eso fue aún más odiado. Él contó parábolas en donde él venía para reclamar el reino, su reino. Pero dice que aquellos hombres a los cuales él les había alquilado su viña, primero mataban a los que él enviaba, que eran los profetas. Luego dijo el dueño de la viña: voy a enviar a mi hijo porque a él sí lo van a respetar. El padre envió a su hijo, Jesús, y los judíos lo matan también. Entonces preguntó el Señor: ¿qué les hará el dueño de esta viña a los arrendatarios, que primero mataron a los que él envió, luego mataron a su propio hijo? Y los mismos judíos respondieron: de seguro los destruirá, los castigará severamente y la viña se los dará a otros. Y Jesús dijo: pues si no se arrepienten, eso es lo que va a pasar. Y los judíos dijeron: que el Señor nos guarde. Pero ellos no quisieron guardarse e hicieron exactamente eso. Mataron al Hijo de Dios, porque él decía: yo soy el rey y reinaré sobre ustedes. Y como va a suceder con los hermanos de José, que ellos rechazan totalmente la idea de hacer reverencia delante de su hermano, pero finalmente terminan haciéndolo. De igual manera, dice la carta a los Efesios, que al final de los tiempos toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Entonces usted puede notar que hay paralelos entre la vida de José y la vida del Señor Jesús. Pero ahora quiero terminar solamente repitiendo lo que he dicho. Nadie obtiene una vida perfeccionada de la noche a la mañana. Nadie se hace santo en una semana. Nadie llega a tener un carácter íntegro ni siquiera en un año. Ese es un proceso. Es el trabajo de todos los días, de todos los días. Pero sí le digo, aquellos hombres, aquellas mujeres que logran tener una vida de integridad, de pureza, son las personas que van a llegar lejos y muy alto en los planes de Dios. Entonces, lo que está en juego es todo. Es todo. Y por eso conviene que vengamos al Hijo de Dios para en Él encontrar perdón de los pecados. Si usted me dice: pero mire, si yo ya me enfangué, ¿y ahora qué hago? Bueno, yo le digo qué hacer. Venga al Hijo de Dios. La sangre del Hijo de Dios le perdonará, le limpiará, le dejará limpio como un niño o una niña recién nacido. Como dijo el profeta: si tus pecados fueren rojos, vendrán a ser como blanca lana. Y ya perdonados, se trata que cada día usted comience a cultivar las virtudes de la lealtad, de la pureza, de la integridad, de la honradez, y eso le irá dando una estatura cada vez mayor, 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 mayor espiritualmente, de manera que cuando vengan las presiones, los señalamientos, las calumnias,
las acusaciones falsas como las que tuvo que afrontar José, tentaciones descaradas, usted podrá salir siempre triunfante y siempre podrá tener paz en su corazón, aunque todos sus hermanos que le rodean lo odien y se lo quieran tragar en pedazos. Pero usted estará confiado como un león, porque el Señor es su justicia y su verdad. Amén. Así que vale la pena llevar una vida de integridad. Y hoy es un buen momento para que aquellos que aún no tienen a Jesús puedan hacerlo. Vamos a cerrar nuestros ojos.